Suma. El concepto suma. La suma, la suma es la operación básica y elemental de la aritmética. Sin embargo, debemos de entender y conocer a su principal protagonista. El principal protagonista de una suma es el número 1. El número 1, quien es la unidad. Esta unidad es la más importante empezando a analizar la suma. ¿Por qué? Analicemos lo siguiente. El número 2. El número 2 está formado por un número 1 más otro número 1. El número 3. El número 3 está formado por un número 1 más otro número 1 más otro número 1. El número 4. El número 4 nuevamente es un número 1 más otro número 1 más número 1 más un número 1 más. Luego entonces debemos entender que la suma existe desde el momento mismo que existen los números diferentes a la unidad. Es decir, si observamos que a partir del número 2, todos son sumas. La suma tiene como característica el poder estar indicado con la numeración misma, ¿de acuerdo? Pero debemos de comprender que todos los números diferentes a 1 están conformados por sumas de números 1. Luego entonces, en el momento mismo que existe el número 2, ya existe la suma. La suma la vamos a explicar de la siguiente manera. 2 más 3 es igual a 5. Sin embargo, debemos de conocer las partes que conforman a la suma. ¿Cuáles son estas partes? Comencemos. El número 2, el número 3 y el número 5. ¿Cómo se llaman esos elementos que conforman a la suma? El número 2 y el número 3 se llaman sumandos. El número 5 se llama suma, se llama adición, se llama incremento y también se llama reunión. Es decir, cuando hablamos de un 2 más un 3 es igual a 5, pues sabemos o entendemos lógicamente que es una suma. Sin embargo, la palabra adición de igual manera significa sumar, agregar. Como ejemplo ponemos cuando tenemos por ahí oportunidad de observar un comercial de televisión de un jugo, por ejemplo, y dice claramente, jugo de naranja adicionado con vitaminas tal. Adicionado significa que al jugo le están agregando algo más. Por tanto, la palabra adición, adiciona, agrega, aumenta, significa suma también, ¿de acuerdo? Tenemos la palabra suma y la palabra adición. Incremento. Cuando hablamos de incrementar, significa aumentar, significa crecer, y eso en teoría es una suma. Estamos haciendo crecer, aumentando, ¿de acuerdo? Nuestro total. Entonces, la palabra incremento también nos conlleva a la representación de una suma. Y la última, pues es una reunión. Y en una reunión la podemos entender claramente, pues con el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, en este caso, si yo junto todo esto en un conjunto, pues estoy reuniendo todos esos números 1. Y al reunirlos estaría yo formando el número 4. Es decir, estoy sumando todos esos números 1. Los estoy reuniendo, ¿de acuerdo? Estas son las partes, las características que hacen única a la suma, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a pasar a un ejemplo para entender el concepto de suma. Muy bien, en el siguiente ejemplo tenemos la suma de las siguientes cantidades: 324 más 2289 más 15 más 3. En este caso vamos a trabajar este ejercicio por medio del concepto de filas y de columnas, ¿de acuerdo? Para poder desarrollarlo de la manera más ordenada y fácil en cuestión visual posible. El concepto de filas y columnas, recordémoslo, es el siguiente. Cuando tenemos
elementos dispuestos de manera vertical, en este sentido, se le conoce como columna. Y cuando lo tenemos dispuesto de manera horizontal, se le conoce como fila. En ese sentido vamos a trabajar este ejercicio. Para ir entendiendo y entrando en materia de cierta manera, hablamos de una suma aritmética. Por tanto, todas las cantidades que están ahí son positivas. No es necesario colocar el signo de más, puesto que todas las cantidades son positivas. Y al ser positivas en una suma aritmética, debemos de entender el concepto mismo de aritmética. En aritmética no tenemos cantidades negativas. Es como el ejemplo de entregarles una moneda de 10 pesos y que con esa moneda de 10 pesos ustedes me devuelvan 15. No se puede. Al final del día no se puede. ¿Por qué? Porque solamente tienen 10. Entonces, no podríamos en este caso utilizar cantidades negativas, puesto que no tendría sentido, debido a que estamos trabajando con una operación de aritmética, una simple suma aritmética. Si tenemos cantidades negativas, entonces intervenimos con una resta, la cual va a ser explicada en prontos videos. Bien, ¿cómo vamos a resolver esta operación? Para resolver una suma, cualesquiera, voy a ponerle por esta ocasión el signo. Para resolver una suma, el concepto, el orden para poder resolverlo es sumar todas las columnas de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Y las filas se van a resolver en el sentido de derecha hacia la izquierda. Comencemos a resolver las columnas en el sentido de arriba hacia abajo y las filas en sentido de derecha a izquierda, recordando lo siguiente: la primera columna es de unidades, la segunda columna de decenas, la tercera de centenas y la cuarta de unidades de millar, ¿de acuerdo? Pero vamos a irlas resolviendo poco a poco. Vamos pues entonces. Comenzamos con el 4. 4 más 9 son 13. 13 más 5 son 18. 18 más 3 son 21. ¿De acuerdo? Pero este 2, recordemos que no lo podemos escribir aquí. Sin embargo, debemos de considerarlo. Bien, ¿dónde lo vamos a considerar? Lo vamos a tomar en cuenta ahora en la columna de las decenas. En esta columna es donde lo vamos a considerar. Comencemos entonces. 2 más el 2 que debemos de considerar son 4. 4 más 8 son 12. 12 más 1 son 13. Pero recordemos que este no lo podemos poner aquí. Entonces nuevamente lo vamos a considerar. Considerando ese 1 lo vamos ahora a considerar acá en la columna de las centenas. Y tenemos entonces que 3 y 1 son 4. 4 y 2 son 6. Ahora solamente nos falta considerar en esta operación la columna de las unidades de millar, que es esta, en la cual solamente tenemos 2. Ahora bien, este 2 se coloca aquí y listo. Este es el resultado de mi suma que tenemos al principio de esta hoja. Entonces, mi resultado final es 2631 y la separamos por una coma a las 3 dígitos para poder entender de manera más clara la cantidad. 2631. 34 más 125. ¿La podemos resolver rápidamente? Claro, claro que sí. 4 y 5 son 9, 3 y 2 son 5 y 1, 159. Rápidamente podemos resolverla. Intentemos hacerlo mentalmente. Separando el 34. Separando el 34 quitamos el 4 y nos quedan 30. Quitando a 125 el 5 son 120. 120 y 30 son 150. 4 y 5 son 9. 159. Intentemos resolverlo mentalmente. En el siguiente ejercicio tenemos 3 cantidades dispuestas también, pero ahora con punto decimal. Vamos a ver entonces cómo lo vamos a resolver.
Rápidamente, lo vamos a resolver en el concepto de filas y columnas, ordenando todo de la manera más correcta posible. Vamos allá. 7284.05, 332.18, 5.55. Y generemos esta suma, ¿de acuerdo? 5 y 5 son 10 y 8 son 18. Ahora consideramos una. Una y una son 2 y 5 son 7. Colocamos el punto decimal. 4 y 2 son 6. 6 y 5 son 11 y consideramos 1. 8 y 1 son 9. 9 más 3 son 12. Ahora consideramos 1. 2 y 1, 3. Y 3 son 6 y el 7 se queda como está. Luego entonces mi respuesta final es 7621.78. ¿De acuerdo? Aquí es muy importante el concepto de filas y columnas. Apoyémonos en su cuadrícula, si es que tienen la oportunidad de tener una libreta cuadriculada, y si no, mantengamos el orden tratando de no perderlo. Es decir, si lo analizamos esto, observemos lo siguiente: todas las cantidades están dispuestas en un orden, de manera que visualmente no me es cansado observarlo. Este orden nos permite tener una claridad de las operaciones que estamos realizando, jóvenes. Y este orden, esta claridad nos permite no distraernos y nos permite integrar toda nuestra atención en la operación a realizar. Ese es un consejo. Traten de mantener siempre sus cantidades en orden y con plena limpieza para poder efectuarlas sin ningún problema. Con esto terminamos la breve explicación de cómo se genera, cómo se resuelve una suma aritmética. En esta explicación tenemos también las partes que lo conforman. Recordemos que a partir de ahora podemos dirigirnos hacia la suma como adición, como reunión o como incremento. ¿De acuerdo? Tenemos que estar al pendiente de que a partir de ahora podemos hablar de reúnan todas las cantidades que se encuentren en el pizarrón. Incrementen estas tres cantidades. Adicionen esta cantidad a estas otras dos. Son formas de poder expresar y decir sumen.